Hola queridos amigos de Educafidei. En esta oportunidad nuevamente quiero compartir con ustedes un tema muy importante a vísperas de celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo. Estas dos figuras que a menudo se celebran de manera conjunta son una dualidad complementaria sobre la cual se erigieron los cimientos de la Iglesia Católica, ¿no? Tanto su conversión y su misión fueron fundamentos de la identidad, de la estructura y también de la universalidad de la Iglesia. Vamos a ver entonces en esta ocasión la conversión y misión de San Pedro y San Pablo, ¿no?, como fundamentos de la Iglesia. Pues primero hablemos de la conversión de estos dos, ¿no?, personajes tan importantes. Su conversión ha sido el principio de su apostolado, el inicio de toda esta aventura de formar la Iglesia de Cristo, ¿no?, de cumplir con la misión que Cristo les dio a partir de un encuentro tan personal, tan profundo, que transformó sus vidas y no solamente sus creencias, sino desde su práctica, ¿no?, y desde su moral. Por ejemplo, Pedro, ¿no?, que fue un discípulo pescador, ¿no?, galileo, experimenta una serie de conversiones, no solo una, sino que a lo largo de su relación con Jesús va experimentando con él muchas conversiones, muchas formas de cambio, desde mentalidad hasta vivencias. Por decir, ¿no?, en el momento en que Jesús le dice, sígueme, en Mateo capítulo 4, versículo 9, él dice ahí, deja sus redes, ¿no?, y deja todo para convertirse en ese pescador de hombres. Sin embargo, su conversión más profunda, vamos a decir así, ocurre tras su triple negación, ¿no?, en el momento de la pasión de Cristo. Negarlo a su maestro, negar a una persona, pues deja una herida muy grande en el corazón de ambas. Solo que en este caso Jesús no fue una persona resentida, sino más bien utilizó ese episodio de la vida, de la fe de Pedro, para justamente desde ahí convertirlo, cambiarle su vida y sobre todo ayudarle a decidirse por él. Es esta experiencia de perdón y restauración la que lo prepara para asumir tremenda misión, tremendo liderazgo pastoral, ¿no?, encarnando la fragilidad humana redimida por la misericordia divina. Su conversión lo transforma de un seguidor vacilante a ser la roca de la Iglesia. San Pedro, por decir, ¿no?, podríamos decir, es un testimonio vivo de que la fe no anula la debilidad, sino que la sublima, ¿no? A veces creemos que para seguir a Cristo, desde el primer momento en que comenzamos a seguirlo, ya tenemos que ser personas fuertes o personas perfectas, ¿no?, incapaces de retroceder. Sin embargo, Pedro nos da una tremenda lección, ¿no?, siendo él el líder o haber sido escogido por Jesús para ser la cabeza de la iglesia, tiene esos momentos de debilidad. Pablo, por otro lado, ¿no?, su conversión, camino a Damasco, le hace cambiar no solo sus creencias, ¿no?, porque él era un miembro fariseo, ¿no?, del grupo de la secta de los fariseos. Tenían sus propias creencias sobre Dios, tenían su forma de ver
¿no?, al pueblo de Israel de su forma de ver a Dios. Sin embargo, experimenta una conversión fulminante, por así decirlo, ¿no? Y es que la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado, a quien perseguía a través de sus seguidores, lo confronta con la verdad, ¿no? Con esa verdad ineludible, ¿no?, que es Jesús. Su ceguera vendría a ser el símbolo de esa ceguera espiritual en la que había estado sumido y que ahora va a ser liberado por Jesús, ¿no? Esta conversión es el manantial de toda su teología y sobre todo, ¿no?, de su pasión por proclamar el evangelio, ¿no? Después de haber sido un fariseo sectario, nacionalista total, ¿no?, se convierte más bien en el misionero, en el evangelizador de los gentiles, ¿no? Sabemos todos que los gentiles eran todos aquellos, todo el mundo, todo el resto del mundo que no era judío. Entonces miren cómo transformó la vida, ¿no?, de San Pablo, ¿no?, este encuentro con Jesús. Y eso es uno de los fundamentos, ¿no? La conversión de estos dos personajes van a ser fundamentos esenciales del nacimiento de la iglesia, ¿no? Porque es en ella que podríamos decir, podemos vernos reflejados, ¿no? Y por otro lado está la misión que cada uno comienza a desempeñar, ¿verdad? Por un lado, Pedro tiene una misión pastoral de liderazgo, ¿no?, fundacional, es la cabeza. Su visión se expande de manera gradual en Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión, ¿no?, por decir que tenía de los animales puros e impuros, y el encuentro, por ejemplo, que tiene con Cornelio en Hechos capítulo 10, van a marcar justamente ese punto de inflexión, ¿no?, abriendo su comprensión más universal del mensaje cristiano. Ya tenemos, como quien dice, ¿no?, él comienza a comprender de que es momento de dejar, ¿no?, atrás todas aquellas ideas que sectorizaban, ¿no?, la vida digamos, de los judíos, y que ahora esta propuesta de Jesús, esta propuesta de la nueva iglesia, ya no implica ese tipo de, digamos, de ideas, ¿no?, o de prácticas netamente humanas, ¿no?, terrenales, sino que la vida con Cristo va mucho más allá, ¿no?, y que su mensaje trasciende cualquier ley, cualquier tradición, ¿no?, y que tiene que estar abierto a las nuevas posibilidades. Pedro es el apóstol de la unidad, ¿no? Es el pastor que congrega y dirige el rebaño, ¿no? Esto me hace recordar, ¿no?, de que Pedro se sabía el primero de los apóstoles. Sin embargo, ¿verdad?, nunca se aferró a ese cargo o a ese título, ¿verdad?, sino que fue capaz, ¿no?, de, digamos, de liderar, ¿no?, la organización de la iglesia, ¿verdad?, pero desde un aspecto, desde una posición humilde, ¿no?, como lo había hecho su maestro, Jesús. Es el apóstol de la unidad que dirige el rebaño, no por su palabra solamente, sino por su testimonio llevado hasta el extremo. Recuerden que Pedro es uno de los primeros, ¿no?, que va a demostrarnos que el seguimiento de Cristo debe ser así, radical, hasta el extremo, amar hasta el extremo como Jesús amó.
¿no? Y eso es lo que va a hacer que realmente sea un ejemplo dentro de la iglesia, ¿no? Esto nos hace pensar que el papel que cumple, por decir, ¿no? El Papa, que es, ¿no? El sucesor de Pedro, ¿verdad? Eh, este rol, ¿no? Este papel que cumple, ¿no? El Papa como cabeza de la iglesia es un rol, debería ser un rol muy testimonial, ¿no? Llevado al desgaste mismo de su ser por el Evangelio, ¿no? El Papa Francisco justamente es un ejemplo de esto, ¿no? A pesar de su edad, ¿no? Tan avanzada en la que, ¿no? En la que, digamos, duró su vida, nos demostró eso, ¿no? Esa capacidad de poder desgastarse y de ser un verdadero testimonio, ¿no? De entrega a esa misión, ¿no? que Dios le dio, ¿verdad? Eso es lo que lo ha hecho tan querido, ¿no? Y tan controversial en los últimos años de su vida, ¿no? Y de su papado. El Papa León XIV tiene, por lo tanto, una gran labor, ¿no? Una gran labor por delante, sobre todo testimonial, ya que los tiempos en que vivimos, ¿no? Necesitan de hombres y mujeres realmente que den testimonio de ese amor grande a Jesús, ¿no? Capaces de, a lo mejor, de dejar a un lado, ¿por qué no decir, sus propias, ¿no? Tendencias, vamos a decir, ideales, o sus propias líneas de acción, ¿no? Por buscar más bien la unidad de los cristianos, ¿no? Y esto implica mucho. Por otro lado, Pablo, ¿no? Esa misión profética y sobre todo esa misión universal en la que asumió, ¿verdad? Su papel, ¿no? De apóstol. Su conversión y su inquebrantable convicción hacen de él el apóstol de los gentiles, ¿no? Como dice en Romanos 11:13, ¿no? A través de sus extensos viajes misioneros por Asia Menor, Grecia y finalmente Roma, funda comunidades cristianas y difunde, ¿no? Este evangelio de manera sistemática, ¿no? Él conceptualiza su universalidad y su independencia de la ley mosaica, abriendo las puertas a un cristianismo verdaderamente global. Ya no como los judíos, ¿no? Que creían que la religión o que Dios era solo de los judíos y que Dios solo amaba o velaba o prefería a los judíos, sino que ahora esa visión se extiende, ¿no? También podríamos hablar también de las tensiones que hubo entre estos dos personajes, que miren, a pesar de celebrarlos juntos, tenemos que tener en cuenta que hubieron pequeñas tensiones entre los dos, justamente por cuestiones doctrinales, por comprensión de la doctrina que Cristo les había dejado. Pero sin embargo, ellos pudieron resolver esas cosas, dejando a un lado, como les decía, sus propias creencias, sus propias tendencias o ideales para fijarse en el ideal único de Cristo, ¿no? Hombres reales con visiones que, aunque a veces divergentes en la práctica, estaban unidas en su fidelidad a Cristo, ¿no? Esto me hace también pensar, ¿no? Que me hace recordar en la elección última, ¿no? Del último cónclave, ¿verdad? Recuerdan que se pudo evidenciar, ¿no? Estas diferencias de pensamiento
que habían dentro de los grupos de cardenales, por decir, ¿no? Estos, ¿no? Algunos de ellos con tendencias radicales algunos hacia la conservación, ¿no? de las tradiciones, y otros también radicales a pensamientos progresistas extremos, ¿no? Esto pues nos trajo muchas dudas, ¿no? sobre el cónclave, ¿no? ¿Qué les impulsaba a tener esas tendencias? Por ejemplo, ¿realmente un amor a Cristo y a su iglesia o rotundamente un amor por sus propios intereses, ¿no? O por sus propios, vamos a decir, egocentrismos, ¿no? Clericales, ¿no? Porque a veces sabemos todos que digamos, de hecho que nuestros sacerdotes, obispos, son personas escogidas por Dios, también son humanos y que sabemos que muchas veces, ellos, no todos, pero algunos se dejan llevar, ¿no? Por a veces por esos egocentrismos clericales que pueden nacer de la misma ovación con la que a veces tratan con la gente, ¿no? Al igual que Pedro y Pablo resolvieron sus diferencias de manera alturada, ¿no? Nuestros obispos, nuestros cardenales en el cónclave, ¿no? Y pensaron en el amor justamente que Cristo les había demostrado, ¿no? Pudieron resolver estos conflictos de ideales primitivos en la Iglesia de Cristo, pero dando lugar a una nueva doctrina. De igual, nosotros también creo que debemos aprender de ellos, aprender de estos ejemplos, sobre todo a resolver nuestras diferencias, ¿no? Pensando en las personas, en los fieles de la iglesia, en sus necesidades y obviamente en la preservación, ¿verdad? Del evangelio, de la doctrina católica, ¿no? El Papa Francisco en un video, ¿no? que hace poco ¿no? se difundió antes de morir, justamente nos hablaba sobre, y nos insistía, por así decirlo, nos insistía sobre aprender a escuchar. Insistía mucho en el mensaje que da en el video, insiste mucho en escucha. ¿Por qué? Porque, según él, estamos en un mundo en el que no sabemos escuchar, ¿no? Y yo creo que el Papa, nuestros cardenales, nuestros obispos, deben aprender a escuchar. Menos mal, pienso yo, que el cónclave fue realmente un soplo del Espíritu. Un soplo que ha demostrado que digamos, no hay criterio humano para elegir al sucesor de Pedro, sino que todo tiene un porqué. Nada sucede de casualidad. Dios tiene siempre propósitos y eso se ha visto en la elección de Papa León, ¿no? de Robert Prevost. Para ir terminando, concluyendo, debemos decir que, por lo tanto, de que Pedro, con su liderazgo pastoral y su testimonio de fe inquebrantable, ¿no? encarnó la autoridad visible, ¿no? y la unidad de la iglesia. Pablo, con su celo misionero y su profunda reflexión teológica, aseguró esa universalidad de la iglesia, ¿no? y del mensaje de Jesús. Juntos representan la síntesis de la fe y la razón, de la tradición y la innovación, la estructura y la misión. No podemos encasillar a la iglesia, sino que tenemos que siempre mantenerla abierta al mundo, a los cambios, pero también guardando siempre la tradición. Ninguno de los extremos son buenos, ¿no? Ni deben prevalecer, sino siempre buscar el centro, la unidad, la unión
de las ideas, ¿no? Y es donde debemos descubrir el soplo del Espíritu. Por lo tanto, la iglesia se edifica no sobre la perfección humana, fíjense, sino sobre la gracia divina, que actúa a través de instrumentos imperfectos, como Pedro y Pablo, pero transformados y enviados a una inquebrantable misión. Muy bien, queridos amigos, espero que esto nos sirva un poco para reflexionar sobre nuestra iglesia, nuestros líderes, pero también sobre nosotros mismos, como cristianos que somos. Nos vemos hasta otra ocasión.